Había una vez un barco de Graciela Montes y Juan Lima hizo las ilustraciones. Había una vez Era un barco lindo y grande que navegaba por él. El del barco tenía una barba muy negra y una más negra todavía que su barba. Los, en cambio, estaban vestidos de blanco. Cuando brillaba el capitán mandaba izar una toda llena de colores en cambio, cuando era de noche y brillaba el capitán mandaba encender las luces y los colgaban los faroles y llenaban de luz el barco. ¡Oh!, decían cuando veían al iluminado brillando en él, porque era un barco muy hermoso. Un día él fue a hacer un viaje más largo que otros viajes. Todos fueron a la orilla a despedirlo y a decirle adiós con los «vuelvan pronto, traigan» y raras. Y él se fue por él con su bandera llena de colores y de peces. De pie junto a él fumaba su pipa y decía adiós con la mano. Pero un día el cielo se llenó de negras, negrísimas, más negras que la del capitán. Empezó a soplar el viento y él se puso furioso. Unas enormes empezaron a golpear contra el pobre que iba a los tumbos por el mar. Lo amacaban de acá para allá. Parecía un de papel. De pronto vino una ola enorme y el barco golpeó contra unas y se empezó él y los nadaron hasta y se sentaron muy tristes a mirar del lindo barco, no quedaba nada. Solo se veían furiosas y que caía sin parar. Pero un rato después el viento dejó de se fueron, brilló él y él se puso mansito. Él y los bajaron a la playa y se pusieron a caminar por la orilla. Y vieron que sobre la arena había algunas rotas del barco y además la del capitán. Se pusieron a mirar mejor y vieron que en ese lugar no solo también había muchos, tantos que formaban Entonces él y los se pusieron a trabajar. Fabricaron, cortaron hicieron Los marineros sacaron sus blancas y las velas. Y cuando el barco estuvo listo, el capitán mandó que lo adornaran con raras y que izaran de colores y de peces. ¡Oh!, dijeron cuando vieron al volver por él, porque era un barco hermoso, muy hermoso. Y esta historia termina como empezó. Había una vez era un barco muy lindo y grande que navegaba por él. Colorín colorado, este cuento, con ayuda de ustedes, ha finalizado.